Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ciclo intermedio de formación política. Fragmentos de El banquete de Platón. El nacimiento de Eros, el dios del amor. La naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de los demonios para relacionarse y conversar con los hombres ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que es sabio en todas estas cosas es demoníaco, y el que es hábil en todo lo demás, en las artes y oficios, es un simple operario. Los demonios son muchos y de muchas clases, y el amor es uno de ellos. ¿A qué padres debe Eros su nacimiento?, pregunté a Diótima. Voy a decírtelo, respondió ella, aunque la historia es larga. Cuando el nacimiento de Venus, hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penia se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En ese momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró en el jardín de Júpiter, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces, Penia, estrechada por su estado de penuria, se propuso a tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre del amor. Por esta razón, el amor se hizo el compañero y servidor de Venus, porque fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que el amor ama naturalmente la belleza, y Venus es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte, es siempre pobre y lejos de ser bello y delicado. Y como se cree generalmente, es flaco, desasiado, sin calzado ni domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna, junto a las puertas o en las calles. En fin, es lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador, hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico y sofista. Por naturaleza no es mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, mientras está en la abundancia y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es ajena a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes. Ninguno de ellos filosofa, ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. Pero Diótima, ¿quiénes son los que filosofan, si no son ni los sabios ni los ignorantes? Hasta los niños saben, dijo ella, que son los que ocupan un término medio entre los ignorantes y los sabios. Y el amor
es de este número. La sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como el amor ama lo que es bello, es preciso concluir que el amor es amante de la sabiduría, es decir, filósofo, y como tal se halla en un medio entre el sabio y el ignorante. A su nacimiento lo debe porque es hijo de un padre sabio y rico, y de una madre que no es ni rica ni sabia. El amor es un gran Dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres por mil razones, sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de los dioses. La prueba es que no tiene padre ni madre. Ningún poeta, ningún prosador se le ha atribuido. Según Hesíodo, el caos existió al principio. Y enseguida apareció la tierra con su vasto seno, base eterna e inquebrantable de todas las cosas y el amor. Hesíodo, por consiguiente, hace que al caos sucedan la tierra y el amor. Parménides habla así de su origen. El amor es el primer Dios que fue concebido. Acusilao ha seguido la opinión de Hesíodo. Así pues, están de acuerdo en que el amor es el más antiguo de los dioses todos. También es de todos ellos el que hace más bien a los hombres, porque no conozco mayor ventaja para un joven que tener un amante virtuoso, ni para un amante que el amar un objeto virtuoso. Nacimiento, honores, riqueza, nada puede como el amor inspirar al hombre lo que necesita para vivir honradamente. Quiero decir, la vergüenza del mal y la emulación del bien. Sin estas cosas, es imposible que un particular o un estado haga nunca nada bello ni grande. Me atrevo a decir que si un hombre que ama hubiese cometido una mala acción o sufrido un ultraje sin rechazarlo, más vergüenza le causaría presentarse ante la persona que ama que ante su padre, su pariente o ante cualquier otro. Vemos que lo mismo sucede con el que es amado, porque nunca se presenta tan confundido como cuando su amante le acoge en alguna falta. De manera que si, por una especie de encantamiento, un estado o un ejército pudieran componerse de amantes y de amados, no habría pueblo que llevase más allá el horror al vicio y la emulación por la virtud. Hombres unidos de este modo, aunque en corto número, podrían en cierta manera vencer al mundo entero, porque si hay alguno de quien un amante no querría ser visto en el acto de desertar de las filas o arrojar las armas, es la persona que ama, y preferiría morir 1000 veces antes que abandonar a la persona amada, viéndola en peligro y sin prestarla socorro, porque no hay hombre tan cobarde a quien el amor no inspire el mayor valor y no le haga semejante a un héroe. Lo que dice Homero, de que inspiran los dioses audacia a ciertos guerreros, puede decirse con más razón del amor que de ningún otro de los demás dioses. Solo los amantes saben morir el uno por el otro. El andrógino. En otro tiempo, la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero había 3 clases de hombres, los 2 sexos que hoy existen, y uno tercero compuesto de estos 2, el cual
ha desaparecido conservándose solo el nombre. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, 4 brazos, 4 piernas, 2 fisionomías, unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, una sola cabeza que reunía estos 2 semblantes opuestos entre sí, 2 orejas, 2 órganos de la generación y todo lo demás en esta misma proporción. Marchaban rectos como nosotros y sin tener necesidad de volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban caminar ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus 8 miembros y avanzaban con rapidez mediante un movimiento circular, como los que hacen la rueda con los pies al aire. La diferencia que se encuentra entre estas 3 especies de hombres nace de la que hay entre sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino y la luna el compuesto de ambos que participa de la tierra y del sol. De estos principios recibieron su forma y su manera de moverse, que es esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso, y por ello concibieron la atrevida idea de escalar el cielo y combatir con los dioses. Y Júpiter se expresó en estos términos: creo haber encontrado un medio de conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus fuerzas. Los separaré en 2. Así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan. Marcharán rectos, sosteniéndose en 2 piernas, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré de nuevo, y se verán precisados a marchar sobre un solo pie, como los que bailan sobre ordes de la fiesta de Caco. Después de esta declaración, el dios hizo la separación que acababa de resolver, y lo hizo lo mismo que cuando se cortan huevos para salarlos, o como cuando un cabello se lo divide en 2 partes iguales. Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzos para encontrar la otra mitad de que había sido separada, y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, y con un ardor tal que abrazadas perecían de hambre e inacción, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cuando la una de las 2 mitades perecía, la que sobrevivía buscaba otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer, ya fuese una mitad de hombre, y de esta manera la raza iba extinguiéndose. Júpiter, movido a compasión, imagina otro expediente. Pone delante los órganos de la generación, porque antes estaban detrás, y se concebía y se derramaba el semen, no el uno en el otro, sino en tierra como las cigarras. Júpiter puso los órganos en la parte anterior, y de esta manera la concepción se hace mediante la unión del varón y la hembra. Entonces, si se verificaba la unión del hombre y la mujer, el fruto de la misma eran los hijos, y si el varón se unía al varón, la saciedad los separaba bien pronto y los restituía a sus trabajos y demás cuidados de la vida. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. Él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzos por reunir las 2 mitades y para restablecernos en nuestra antigua perfección.
Crítica al banquete. Texto retomado de Sobre el mito del amor romántico, amores cinematográficos y educación, de Alicia Pascual Fernández. ¿Qué es el mito del amor romántico? El mito del amor romántico encuentra parte de su fundamentación o razón de ser en otro mito, el del mito del andrógino. En el banquete, Platón narra la historia de unos seres duales, seres que podían reunir características de ambos sexos, dando lugar a seres como hombre-hombre, mujer-mujer u hombre-mujer. Estos seres duales y completos en sí mismos intentaron invadir el monte Olimpo cuando Zeus, haciendo manifestación de la ira de los dioses, lanzó un rayo que hizo que cada ser se dividiera en dos mitades incompletas y castigadas eternamente a buscar su otra mitad. Por un lado, este mito daba explicación a la androginia y la homosexualidad en la antigüedad. Por otro, asentaba las bases sobre las cuales Occidente ha justificado históricamente un amor basado en los principios de universalidad y naturalidad. Aunque el amor romántico, como lo conocemos, es histórico y heredero del amor cortés, el amor burgués y el victoriano se consolida en la dependencia entre hombres y mujeres, encontrando justificación en esa supuesta necesidad de complementación psicológica entre estos, de aceptación y asunción de concepción diferencial y complementaria de hombres y mujeres. Nacen los estereotipos, roles y mandatos de género cuya visibilidad en la sociedad y productos culturales no hacen más que reproducir estos esquemas desiguales en un círculo vicioso. Otro mito del amor romántico se basa en asociar la consecución del amor, es decir, completud del ser, con la felicidad, haciendo del amor y la búsqueda de la otra mitad una meta vital. Otros elementos que se desprenden del mito del amor romántico y cuya asimilación puede provocar situaciones de tolerancia ante el maltrato son las ideas de que el amor lo puede todo y que es normal sufrir por amor. Las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Lengua Española perfilan y reproducen algunas de estas características del mito del amor romántico, así como la causa y finalidad del amor. Primer significado: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Segundo significado: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. La motivación e interés de este y otros trabajos que analizan el concepto del amor romántico y la coeducación socioafectiva como herramientas para la prevención de violencia de género es que el amor se trata de una experiencia generalizada. Desde la infancia nos educan en la diferenciación por sexos: azul, rosa, muñecas, armas, guapas, fuerza. Al atribuir a unos y a otras características y roles sociales diferentes, limitan las potencialidades de niños y niñas en función de las normas y prescripciones que dicta la sociedad
y la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino, sobre lo que se acepta en cada uno y sobre lo que cada uno puede llegar a ser. En la socialización y el aprendizaje del amor, los medios de comunicación y los productos culturales tienen un gran impacto e influencia en la construcción de identidades y subjetividad de niños y niñas. Este contexto, unido a resultados de diversas investigaciones acerca de cómo las adolescentes han asumido muchos mitos y falacias del amor romántico, así como la disolución de los límites ante lo que los adolescentes consideran maltrato o violencia de género. Ello insta a investigar y educar sobre estos aspectos. Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ciclo intermedio de formación política.